capítulo 4, hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 4. El verso 1 dice de la siguiente manera: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vemos a dos grupos de personas, ¿verdad? Por un lado vemos a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Pues eran los encargados de ministrar en el templo del Señor, ¿verdad? Tenían una función especial. ¿Y qué es lo que hacía un sacerdote, hermanos? Era un mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, porque Él hizo la reconciliación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Dio su vida para que nosotros seamos justificados si creemos en Él. Entonces estaban los sacerdotes y estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, este era un grupo religioso, político, pero tenían ciertas creencias. Ellos no creían en lo sobrenatural. Es decir, ellos decían que no había resurrección. Ellos no creían en los demonios, o sea, no existen. Ellos no creían en los ángeles. Entonces eran una especie de creyentes, pero no creían en lo sobrenatural. Nosotros creemos, hermanos, que el Señor se sigue manifestando hoy, que hay ángeles de Dios y también hay ángeles del maligno, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla que nosotros debemos de discernir todas las cosas, ¿verdad? Juan dice que debemos de evaluar, de juzgar a los espíritus. Es decir, si un ángel se me aparece y me dice algo, yo tengo que evaluarlo ¿dónde? En la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, yo debo desecharlo. Entonces los sacerdotes y los saduceos, verso 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo. Fíjense nada más, los sacerdotes tenían conocimiento de la palabra de Dios. Los saduceos también tenían conocimiento. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Apóstoles del Señor, pero eran personas sencillas, ¿verdad? Que no tenían un conocimiento elevado como sí lo tenían los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Todos ellos tenían un conocimiento elevado. Bueno, Pedro y Juan y los demás eran gente del vulgo, dice la Escritura. Pero ellos estaban resentidos por lo que Pedro y Juan y los demás estaban enseñando. ¿Y qué vemos aquí? Que el Espíritu Santo de Dios no necesita de nuestras grandes capacidades, no necesita de nuestros títulos, sino que Él necesita, bueno, Él no necesita nada, pero Él pide de nosotros que estemos disponibles y dispuestos para servir al Señor. Y si yo tengo disposición, yo quiero aprender a predicar, yo quiero aprender a dirigir, yo quiero servir a Dios, no solamente aquí en el púlpito, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a guiar, porque Él ya nos dio a su Santo Espíritu y Él nos va a guiar a toda verdad. Verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Lo que ya les decía, los saduceos se oponían. ¿Por qué? Los apóstoles predicaban Jesucristo resucitó. Y Pablo dice, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, si no hay resurrección, no hay nada, que es la base del cristianismo. Jesucristo podía morir, podía ir a la cruz, pero si Él no hubiese resucitado, todo lo que dijo, pero como Él sí resucitó, nosotros tenemos esperanza de que también vamos
a resucitar. Sí, amén. Y los muertos en Cristo, aquellos familiares que se han adelantado pero creyeron en Jesús, dice que ¿qué? Resucitarán. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Levantados, arrebatados y seremos llevados ¿a dónde? A la presencia de nuestro Dios. Verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Fíjense nada más. ¿Qué es lo que más se predica hoy en las iglesias, hermano? La venida del Señor, sí, pero hay un tema específico que es la salvación también, pero un tema que es general hoy en las iglesias, el tema de la prosperidad. ¿Y cuántos de nosotros creemos que Dios prospera? Dios prospera, eso es bíblico. Dios nos prospera, pero Él dice que debemos de estar contentos ¿con qué? Con lo que Él nos da. Es decir, Dios no se opone a que usted tenga, que yo tenga, no. Lo que Dios quiere es que yo esté contento, agradecido con lo que Dios me ha permitido tener. Pero Pedro y Juan y los apóstoles, que eran hombres de Dios, fueron ¿a dónde? A la cárcel. ¿Por qué motivo, hermano? Por predicar la palabra, por ir en contra de aquel sistema y ser fiel al Señor. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de, ¿qué, hermanos? 5,000. Fíjense nada más. ¿Cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro? 3,000, ¿verdad? Y se dice que antes no se contaba a las mujeres y a los niños, así que posiblemente fueron muchos más. Al menos, si cada hombre tenía esposa, o si tenían 2 a 3 hijos cada uno, o un hijo, ¿sí? Entonces la iglesia crecía, hermano. ¿Por qué? Porque había poder del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Y si bien es cierto, nosotros no debemos de dejarnos llevar por las multitudes, lo cierto es que cuando hablamos la palabra, suceden 2 cosas con las personas, ¿sí o no? ¿Cuáles son? O aceptan O se enojan, ¿sí o no? sí. Y cuando son cristianos pasa lo mismo. Si usted les predica algo y no les gusta, ¿qué pasa? Se pasa el hermano porque dijo eso, o la hermana, o no sé qué. Pero predicas algo que les gusta, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí o no? No, nosotros debemos de recibir la palabra ¿cómo? Con gratitud, con humildad, sabiendo que la misma palabra dice que la palabra del Señor no retorna así, es decir, la palabra cuando se predica va a producir un efecto en mi vida. ¿Sí o no, hermano? Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, otra vez un grupo de personas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, vemos pura familia ahí, y poniéndolos en medio le preguntaron, siguiente pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿En qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de irse? En mi nombre. Y ese mismo nombre es el santo nombre ¿de quién? De Jesucristo.
Y en el nombre de Jesús, no como una muletilla, no como un fetiche, no como un amuleto que lo tomamos a la ligera. No, en el nombre de Jesús hay poder. ¿Por qué? Porque a Él se le ha dado toda autoridad, toda potestad. Y cuando oramos por un enfermo decimos en el nombre de Jesús. Cuando oramos por una necesidad decimos en el nombre de Jesús. Cuando alguien está pasando un dolor, le hablamos en el nombre de Jesús. Y le decimos que Él es el que puede consolar, fortalecer nuestras vidas. Entonces Pedro, verso 8, fíjense nada más como dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Fíjense nada más por qué los estaban cuestionando. No porque se habían robado algo, no porque habían cometido una falta, no porque habían ofendido a alguien, no porque habían... No. Los estaban cuestionando por un hombre que había nacido como cojo de nacimiento. Los estaban cuestionando por ese milagro, por esa sanidad. Verso 10. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que fue que aquel hombre se levantó cuando Pedro y Juan le dijeron: míranos, no tengo oro ni plata, pero levántate en el nombre de Jesucristo. Y por el poder de Dios y por la obra del Espíritu Santo, aquel hombre se levantó. ¿Y qué pasó con el hombre? Iba brincando y saltando y entró ¿a dónde? Al templo, y dice que ese hombre alababa al Señor, gritaba por lo que el Señor había hecho en su vida. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 12, ¿cómo dice? Y en ningún otro hay salvación. Es decir, aquel Mesías que ustedes estaban esperando, que el pueblo de Israel esperaba, ya ha venido, ya ha sido crucificado, ya ha resucitado. Yo les digo, en ningún otro nombre ustedes van a poder ser salvos. Y es lo mismo que nosotros hoy anunciamos a toda persona, que solamente en el nombre de Jesucristo encontramos salvación. Él es la sombra de todo, hermano. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era una sombra de aquel que iba a venir, el cual es Jesucristo. Vemos el arca de Noé, donde la gente sube, una familia, ¿verdad? Ahí estaba Cristo. Una tipología de que Él, que entre en esa puerta, que entrare por esa puerta del arca. Jesucristo dijo: yo soy la que, yo soy la puerta. Pero también dijo: yo soy ¿qué, hermanos? El camino, la verdad y la vida. Nadie va ¿a quién? Al Padre, sino. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué es el denuedo, hermanos? La seguridad, el fervor, la valentía para hablar no en nuestra carne, sino a través del poder del Espíritu Santo. Fíjense nada más, el verso 8 dice que Pedro estaba como
lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay evidencia en el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. No me lo sé en orden, pero me lo sé todos. Todos esos. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si usted vive conforme al Espíritu, hermano, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Entonces, viendo, verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿cómo eran, hermanos? Se maravillaban. Conoce a alguien que no tiene estudio, que quizás tenga la primaria, pero se para a hablar en un púlpito y habla de una manera que usted dice, de una manera especial. Porque Dios no requiere de nuestros títulos. No digo que sean malos, no. Sino que Dios requiere de nosotros, ¿qué cosa, hermano? La disposición para servirle. La humildad. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién. Verso 13. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Recuerda usted cuando Pedro niega al Señor? Dice que hay una muchacha por ahí, ¿no? Y que le dijo, tú estabas con Jesús. Tú estabas con Jesús. ¿Y Pedro qué dijo? Yo ni lo conozco. No, sí, tú andabas. ¿Y por qué se dio cuenta la muchacha de que Pedro andaba con Jesús? Por su forma de hablar. Porque cuando nosotros andamos con Jesús, somos diferentes. Y si en nuestra vida vemos que estamos haciendo algo indebido, rápidamente decimos, Señor, ayúdame a corregir esto que en mi vida está mal, ¿sí o no? Cuando somos verdaderos creyentes decimos, Señor, yo estoy mal en esto. Necesito que tú me ayudes a corregirlo. Y eso pasó con Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor se encuentra con Pedro, después de que lo niega y el Señor le hace unas preguntas a Pedro, que yo creo que a Pedro el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo preguntó? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? Y ya en la última vez que le preguntó a Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Señor, tú lo sabes todo. Y eso pasa con nosotros cuando le fallamos al Señor. Podemos ser restaurados como Pedro. Que le fallemos a Dios no implica que ya nos vamos a perder, no. Porque 7 veces cae ¿quién? Pero vuelve y el Señor es el que lo levanta. El Señor es el que lo restaura. Ya casi terminamos. Verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Cómo iban a decir que Jesucristo no era el Mesías prometido si en su nombre estaban sucediendo cosas hermosas? Si en su nombre estaban sanando las personas. Ante tal evidencia no hay forma de negar que el poder le pertenece únicamente ¿a quién? A Dios. Nuestra vida es una evidencia, si hemos sido transformados por el Señor, que Jesucristo tiene todo el poder. La Biblia nos dice que nosotros somos cartas abiertas delante de las personas, a las cuales nunca van a leer la Biblia, pero sí van a poder ver nuestras cartas abiertas.
Y a través de esa carta abierta nosotros podemos anunciar que Jesucristo es el Señor y que solamente en Él hay salvación. Verso 15, ¿verdad? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, es decir, hablaban entre ellos, pero ¿cómo es posible que en el nombre de este hombre, del hijo del carpintero, de aquel hombre común y corriente, estos hombres estén haciendo milagros? ¿Cómo es posible? Y recuerdo las palabras que dijo Gamaliel, si no mal recuerdo, cuando dijo: dejen a estos hombres. Si esto no es de Dios, ¿qué va a pasar? Pero si es de Dios, no estás luchando contra los hombres, sino que estás luchando ¿contra quién? Contra Dios. Cuando la obra es de Dios, las cosas avanzan. ¿Sí o no? Cuando la voluntad de Dios es que hagas aquello o lo otro, va a prosperar. Cuando no es su voluntad, Dios te va a decir que no. Y cuando Dios dice que no, también le decimos gloria a Dios, porque nos está guardando de una mala decisión. Verso 16. Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos. Imagínense cómo tiene que estar un corazón de duro para ver tal manifestación y aún así negar que Jesucristo era el Cristo, el ungido, el Mesías. ¿Conoce usted personas que hoy en día quizás han visto un milagro, una sanidad, alguna situación y Dios les ha respondido, pero aún así se niegan a entregar su vida al Señor? Aún así, ante tal evidencia, ante tal milagro, ante tal manifestación, se niegan a reconocer a Cristo como el Señor y Salvador. Estas personas siguen vivas todavía. Estas personas siguen existiendo hoy en día. Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron. ¿Eso qué significa, hermanos? Los amenazaron, ¿verdad? No queremos, Miguel, que vuelvas a hablar en el nombre de Jesús. Aidan, ni se te ocurra hablarles de Jesús a tus amigos de la escuela. Eso estaban haciendo sus hombres, prohibiendo que el nombre de Jesucristo fuera proclamado, fuera escuchado por aquellas personas. Y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra vida está esclava por la palabra de Dios, por el nombre de Jesucristo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros también tenemos el mandato de predicar el Evangelio, de aquello que hemos visto y de aquello que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El pueblo se estaba gozando, el pueblo estaba alegre de ver la sanidad de aquel hombre, pero había un grupo que se oponía a que el nombre de Jesucristo fuera anunciado. Verso 22 y terminamos. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40
Imagínense un hombre de más de 40 años sin saber lo que es caminar, sin saber lo que es valerse por él mismo. Había aquellos que se estaban oponiendo al milagro de sanidad de este hombre. ¿Qué nos enseña esta porción bíblica, hermanos? ¿Qué es lo que podemos aprender? En primer lugar, Pedro y Juan, hombres sin lepra. Usted puede decir, pero ¿cómo yo le voy a hablar a alguien de la palabra de Dios si yo no sé hablar? ¿Qué nos enseña la Escritura? Dice, porque yo les voy a dar, ¿qué? Las palabras que ustedes van a hablar. 2, ¿qué necesito? Lleno de qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Necesito de nuevo. Necesito valor para hablarle a mi amigo, mi compañero o mi compañera. Oye, Cristo, necesitas a Jesús. Hay alguien que murió por ti. Y en ningún otro hay que salvación. Necesito valor. Necesito no avergonzarme del Evangelio, porque Pedro y Juan dijeron, no podemos obedecer a quienes antes que a Dios. Primeramente debemos obedecer. Y por último, hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vamos a orar en esto. Vamos a decirle, Señor, yo también quiero hablar de tu palabra con poder. Y Pablo dijo, porque no me avergüenzo de qué, hermano, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente a quién, y después al griego, se refiere a toda persona. No nos avergoncemos de hablar la palabra de Dios. No nos avergoncemos de decir que somos cristianos, que nuestros principios, que nuestros valores se basan y se rigen conforme a qué? A la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están hoy aquí. Tú los has traído, Señor. Tú los has traído. Has puesto en ellos el sentir de estar hoy en este lugar para escuchar tu palabra. Y estoy seguro que tu palabra ha tocado sus vidas, Señor. Estoy seguro que tu palabra, que es poderosa, los ha fortalecido, los ha animado a seguir avanzando, a seguir hablando de tu palabra, a no avergonzarnos. Porque tu palabra dice que si nosotros nos avergonzamos de ti, tú también te avergonzarás de nosotros. Pero ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Y así como dijo Pedro, así como dijo Juan, no podemos servir a los hombres, no podemos obedecer a los hombres antes que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toma nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a seguir adelante en este mundo perverso y maligno, Señor. Tu palabra dice, no te pido que los saques del mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y somos luz en este mundo. Y una luz no se esconde, sino que se pone al exterior para que otros puedan ser alumbrados. Somos la sal de la tierra. Aquellos que sazonan, que le dan sabor. No podemos echarla a la tierra porque se pierde. Necesitamos, Señor, ser sal en esta vida, en esta tierra que cada día está peor, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes. Señor, te damos gracias en esta noche por este servicio. Por mis hermanos que han podido estar hoy, por los que no pudieron venir, pero avisaron que iban a venir, Señor, te pedimos que tú les bendigas. Te damos gracias por el tiempo de alabanza, por la vida de nuestra hermana Nel, Señor, por la vida de Lili, Señor, gracias
Gracias, Señor, que siempre hay el anhelo de servir. Te doy gracias por la vida de mi hermana Judith, por el testimonio que ella compartió con nosotros, Señor. Gracias por la vida de Eina, gracias por mi hermano Evaristo, mi hermano Crescencio, mi hermana Tere, mi hermano Miguel, Señor. Gracias te doy por todos mis hermanos. Te ruego por mi hermana Elenita, haz la obra en su cuerpo, haz la obra en su vida, Señor. Te lo pedimos en esta hora, porque tú eres bueno. Señor, si alguno de mis hermanos trae su ofrenda, en esta hora te pedimos que tú los bendigas, que no falte el pan de cada día en sus mesas, Señor, en su mesa, que no falte en sus templos de abrigo, calzado, todo lo necesario, Padre. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el Salmo 23. Yo sé que se lo saben, hermano, pero vamos a tratar de leerlo para darle la seriedad de vida. A veces se nos da alguna palabra, me pasa mucho a mí, alguna palabrita ahí se me pasa, pero vamos a tratar de leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos, somos despedidos. Ya lo quitaron, no voy a poner mi cabezón. Mana, tengo agua de limón.